Generalmente no nos paramos a pensar en la historia de muchos de los objetos que utilizamos a diario, pero la aparición de gran parte de estos inventos tecnológicos cambian el curso de la historia, permitiendo que la sociedad avance hacia el progreso. Bienvenido o bienvenida seas. Nos da mucho gusto tenerte en este video con nosotros, compartiendo como siempre todas las curiosidades científicas que te hace falta saber. Antes de empezar, por favor regálanos tu primer like y suscripción para enterarte de todo lo que está ocurriendo en estos momentos a nivel científico. Sin más, esto es Curiosidad Científica. Comencemos. Hemos elaborado una lista con los inventos y los descubrimientos más importantes de la historia. Las creaciones que los componen han sido seleccionadas en función de su impacto sobre la vida humana. En algunos casos se desconoce el origen de la invención, pero en la gran mayoría destacan los nombres de los inventores más famosos y reconocidos del planeta. Los inventos en la revolución industrial fueron clave y en esta lista que compartimos se ve claramente reflejado. Otros han sido inventos tecnológicos y científicos que han cambiado en mayor o menor medida nuestra vida. Estos son 15 inventos y descubrimientos más importantes de la historia y sin los cuales nuestra vida no sería la misma. Número 1. El fuego. Hacer y controlar el fuego supuso un antes y un después para el desarrollo del ser humano. Gracias al fuego, el hombre pudo calentarse, generar luz, cocinar, fabricar pequeños utensilios e incluso defenderse de ataques. Según las investigaciones arqueológicas, fue la especie Homo erectus quien descubrió el fuego, es decir, el fuego se descubrió hace 1.6 millones de años. Por aquel entonces, nuestros antepasados lo utilizaban como armas de fuego, una herramienta que ayudaba a la supervivencia. Facilitó el transporte y la movilidad de manera global y cotidiana, pero también produjo desarrollos importantes en el terreno de la industrialización. Número 2. La rueda. Data del año 3500 a.C. en Mesopotamia. Es uno de los inventos fundamentales de la historia de la humanidad y también fundamental para la posterior revolución industrial, ya que es imprescindible para la maquinaria. Número 3. El arado. Apareció de manera más o menos coetánea a la rueda y también en Mesopotamia. Cambió el desarrollo del trabajo del campo para abrir huecos y mover la tierra. Sin duda uno de los inventos más importantes de la historia, ya que permitió la evolución de la agricultura. Arar aumenta la porosidad de la tierra y por tanto que crezcan las plantas. Fue uno de los inventos que ayudó a cambiar de especie nómada a una sedentaria. Número 4. La pólvora. Fue creada en el siglo X y tuvo un primer uso bélico, lo cual cambió la forma de combatir las guerras. Después se aplicó a trabajos como la minería, para la cual fue esencial. Número 5. El hormigón. Combinación de piedras, arena y cemento fluido que al endurecerse resulta muy resistente. Tras su descubrimiento se convirtió rápidamente en el elemento esencial para la construcción de edificios. En pocas palabras, es lo que mantiene en pie lo que tienes arriba de tu cabeza. Número 6. La bombilla. Thomas Edison y Joseph Swan, dos inventores famosos provenientes de Estados Unidos e Inglaterra respectivamente, patentaron en 1879 y 1880 la primera bombilla. Su comercialización supuso un antes y un después para la sociedad. Con la aparición de la bombilla eléctrica, las horas de actividad humana se han extendido cuantitativamente, dejando de ser una especie que necesita del día para poder desarrollar correctamente sus actividades. La eficiencia energética es un paso para construir un planeta más sostenible. Por ello es importante seguir algunos de estos consejos para ahorrar energía. Número 7. Máquina de vapor. Lo que se convertiría en uno de los inventos más importantes de la historia, hizo su aparición en el año 1698. Fue esencial para el desarrollo de la revolución industrial en las fábricas para el movimiento de las máquinas, permitiendo una producción mucho más rápida. En el año 1769, James Watt patentó la máquina de vapor como tal, aunque previamente ya se había hecho algunos desarrollos. James Watt ideó un sistema que permitiría aprovechar el calor para hacer evaporar más agua, lo que supuso una máquina de vapor mucho más económica y eficiente. Esto fue lo que permitió llevar la máquina de vapor al mundo del transporte. Número 8. La imprenta. Con ella, la cultura y la información se popularizó y llegó a todo el mundo. La inventó Johannes Gutenberg en 1400 y 100 años después funcionaban en toda Europa de manera masiva. Gutenberg se convirtió así en uno de los inventores más famosos e influyentes de la humanidad. Y es que la imprenta ha tenido un impacto indiscutible sobre la difusión de la información y por ende de la democratización de la educación. Número 9. El avión. En 1903, los hermanos Wright cumplieron uno de los sueños del ser humano, volar. Pero más allá de conseguir una quimera, lograron crear una forma de transporte más rápida capaz de unir distancias que, a este momento,
eran demasiado lejanas. Desde entonces la industria aeronáutica se ha desarrollado con rapidez. Sus usos pasan del transporte de personas y mercancías a otros fines como el bélico. Hoy en día se considera que el avión es no solo uno de los inventos tecnológicos más importantes de la historia, sino también la creación más influyente en el campo de la movilidad y el transporte, después de la rueda. Realmente es algo asombroso. Número 10. Los antibióticos. Es uno de los inventos científicos más relevantes de la historia. Fueron descubiertos en 1877 por Louis Pasteur y Robert Koch. En 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina, un compuesto químico con propiedades antibióticas. Gracias a su existencia han sido innumerables vidas las que han sido salvadas. De hecho, con su aparición, enfermedades que hasta entonces eran consideradas mortales dejaron de serlo. Hoy en día tenemos que vigilar el desecho de los medicamentos, porque pueden tener efectos nocivos sobre el medio ambiente. Número 11. Motor de combustión. El motor de vapor fue esencial, tanto como su eliminación cuando se creó este motor que convierte el aire y el combustible en energía. Sin esto no tendríamos ninguna de las máquinas que utilizamos para transportarnos hoy en día. Número 12. El telégrafo. Hasta su aparición, la información se movía tan lenta o rápida como la hiciera la persona que la transmitiera mediante un viaje, ya fuese largo o corto. Con el telégrafo, todo se volvió mucho más rápido para que la información se moviese. Dicho esto, aunque hoy el telégrafo ha caído en desuso y es objeto de museo, siempre será recordado como uno de los inventos tecnológicos más importantes de la época. Número 13. El ordenador. Charles Babbage sentó las bases para la computación a comienzos del siglo XIX, y en 1936 fue Alan Turing quien formalizó los conceptos del algoritmo y creó la famosa máquina del Turing. Ambos fueron esenciales para la creación del ordenador moderno, que nació en 1938 de manos del alemán Konrad Zuse. Número 14. El teléfono. La posibilidad de comunicarse a distancia cambió las relaciones personales, sociales, comerciales y de todo ámbito de los seres humanos. Fue concebido por uno de los grandes inventores famosos, Alexander Graham Bell, y la primera conversación se produjo el 10 de marzo de 1876. Número 15. El Internet. Nace en los años 70 del siglo pasado en Estados Unidos, cuando se creó una red exclusivamente militar para, en caso de un ataque soviético, tener acceso a información desde cualquier lugar del país. Ya en los años 80, Tim Berners-Lee y científicos del MIT crearon el HTTP y después el World Wide Web. Esta acaba convirtiéndose en la infraestructura esencial de la era digital. Otros inventos tecnológicos importantes. Todos estos inventos supusieron un cambio en el paradigma de la sociedad, tanto a nivel social como económico. Por ejemplo, gracias a la máquina de vapor, la sociedad pasó de ser económica fundamentalmente basada en la agricultura y en el comercio, a una economía esencialmente urbana, industrializada y basada en el uso de máquinas. Por otro lado, el teléfono nos permitió comunicarnos sin importar la distancia, pero sin duda muchos consideran el Internet como el invento más importante de la historia, que ha permitido conectar al planeta. Sin embargo, la historia sigue escribiéndose, y en el pleno siglo XXI siguen apareciendo invenciones que están cambiando nuestra vida y la forma de entenderla. Es el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y es que la idea de que las máquinas piensen y razonen por ellas mismas están más cerca que nunca de ser una realidad. La inteligencia artificial automatizada, el aprendizaje y descubrimiento repetitivos a través de datos. Con ella están apareciendo otros avances tecnológicos como el Big Data o el Machine Learning, que cada vez están siendo aplicados en diferentes ámbitos y sectores de la sociedad. Todo ello con el fin de construir un planeta más accesible. A veces damos por sentado que las cosas que nos rodean siempre han existido y han estado allí para nosotros, pero la realidad es que hemos tenido que utilizar nuestro ingenio y nuestra naturaleza curiosa, inventar y descubrir, para llegar al punto en el que estamos ahora. ¿Recuerdas algún otro invento importante en la historia? Déjalo aquí en la caja de comentarios, estaremos leyendo. Y así, mis pequeños internautas, hemos llegado al final de nuestro video. Antes de irnos, recuerden por favor suscribirse y apoyarnos para seguir explicándoles más sobre este mundo científico. Hasta la próxima.